En Venezuela pareciera que no hay indicios de una negociación significativa entre factores políticos y pareciera también que el camino electoral para la oposición murió. Pero además quedan como factores de lucha interna y externa. Entre las externas está algo nuevo y es que la Corte Penal Internacional acaba de solicitarle al fiscal Karim Khan que sea parte del caso Venezuela 1 porque presuntamente dieron con que hay conflictos de intereses en este contexto. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en su espacio sin censura cara a cara junto a mi invitado del día, José Vicente Carrasquero, analista político, experto en sistemas electorales, en sistemas democráticos, perdón. Estoy tan aturdida de información que tenemos recientemente que a veces uno quiere decirlo todo en una sola palabra y se te enreda el papagayo. ¿Cómo estás, José Vicente? Bienvenido a Impacto Muy Venezuela. bien, muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho tiempo que no hablábamos. Así es. Y han pasado muchas cosas, muchas repetitivas de escenarios anteriores, años anteriores, pero creo que estamos en un punto donde podemos rescatar algunas cosas y es la lucha interna. Quiero empezar por la lucha interna antes de pasar al plano internacional, que también hay cosas interesantes. Está Venezuela entrando en una etapa de autoritarismo consolidado, queda sin contrapesos internos. Mira, estaba yo todavía en Venezuela y mis compañeros, colegas, profesores, analistas, hablaban de autoritarismo competitivo. Yo le decía que no había tal autoritarismo competitivo, que si el régimen llegaba a perder unas elecciones, las iba a desconocer. El tiempo me dio la razón. Aquí la competencia era simplemente una fachada. Mientras yo pudiera mantener a la gente en sus casas, que no votara, que la abstención me beneficiara, en esa misma medida yo iba a ir haciendo ver que había ganado elecciones. Pero el 28 de julio del 24 la cuestión cambió totalmente, una avalancha de gente que salió a votar. No estamos contando la gente que está en el exterior, que con toda probabilidad el 90% hubiese votado en contra de Maduro, entonces hubiésemos tenido, si todos hubiésemos estado en la capacidad de votar, porque fíjate que el régimen está tan seguro de perder elecciones que no se vota en el exterior. Y la excusa es que no hay relaciones, que no sé qué, simplemente a ellos no les da la gana. Eso es lo que es un régimen autoritario consolidado. Yo prefiero llamarlo despotismo. Es una cuestión donde el asunto funciona por las ganas que les den a los que están en el control del poder. A Maduro le da la gana algo, da una orden y el señor Cabello, que también es otro déspota, va y la cumple a pie juntilla sin ningún problema. Entonces, eso nos lleva a evaluar la situación interna que eh, eh, pasa por decir algo bien importante. Visto que Maduro se robó las elecciones y que por lo tanto no es presidente de Venezuela, cualquier acción tendiente a sacar a Maduro de Miraflores es absolutamente legítima. Y aquí se aplica inclusive los conceptos de legítima defensa y este tipo de cosas, ¿no? Básicamente porque la soberanía popular fue ignorada, la soberanía popular fue violada, fue vejada, y esa soberanía popular tiene derecho a reponer la situación hacia una donde al final se cumpla el artículo 5 de la Constitución Nacional, que básicamente dice que la soberanía reside en el pueblo y que ésta se representa a través de organismos del poder popular, pero estos organismos son de representación. Y aquí con esto termino esta primera intervención. Siempre se los digo a todo el mundo. Primer mandatario no significa el que manda más. El primer mandatario es una persona que recibió un mandato. ¿De quién recibe ese mandato? Del pueblo. El pueblo vota por él. Entonces, en este momento, llamar a Maduro mandatario es absolutamente un error de concepto que hay que combatir, y por eso siempre me tomo un minutico para explicar que Maduro no es ni siquiera mandatario, porque él no recibió el 28 de julio del 24 un mandato popular. Él se robó el cargo, se robó la elección, para eso cuenta con una cantidad de cómplices que en su debido momento deberán rendir cuentas ante la justicia.
Pero al Y interno, eso lleva a otra parte del análisis. pero a lo interno, ¿cómo se puede luchar contra eso? ¿Cómo el pueblo puede exigir sus Ok, derechos? Hay una parte fíjate, que lo está apoyando, pero hay otra que no. Pero esa que no está sometida a persecución, a cárcel, a hostigamiento, al miedo. al terrorismo de Estado. En Venezuela existe terrorismo de Estado. Yo escribí un panfletico, llamo panfletico, un librito como de 40 páginas en marzo del año pasado, que se llama Venezuela bajo la sombra del terrorismo de Estado. Un poco explicaba, la razón era explicarle a la gente por qué el régimen de Maduro es un régimen terrorista, además es un terrorismo multidimensional, un terrorismo que se aplica a través del CENIAT, aquellas señoras que le cerraron una taguarita por allá en el llano porque le vendieron comida a María Corina, cierran hoteles, persiguen a los periodistas, meten preso a los políticos, secuestran gente, asesinan personas. Cuando les gusta a un militar, le gusta una hacienda, va y se la quita al dueño de la hacienda simplemente porque le gustó. Todo esto es un terrorismo multidimensional, omnipresente en la situación venezolana, y eso por supuesto lleva a la gente a sentir lo que es el efecto del terrorismo, a sentir miedo, a sentir terror. Pero entonces llega el momento de la organización, de organizarse como se organizaron en sus momentos quienes lucharon contra la dictadura de Pérez Jiménez o contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, en células clandestinas, en organizarse en despliegues de descontento que le comuniquen al mundo que los venezolanos no estamos ni contentos ni tranquilos con la situación en la que estamos obligados a vivir. Y tenemos que también hacer denuncias. Yo permanentemente denuncio al señor José Luis Rodríguez Zapatero y al señor Pedro Sánchez por su complicidad con el terrorista en jefe Nicolás Maduro. Y esto de terrorista en jefe lo puedo decir ahorita oficialmente a partir de que el Departamento de Estado designa al Cartel de los Soles como una organización terrorista y a Nicolás Maduro como su jefe. Ahí no hay que explicar mucho. Entonces, eh, los venezolanos, hay 700.000 venezolanos que viven en España, deben reclamarle todos los días al señor Pedro Sánchez, al señor Alviare, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y a José Luis Rodríguez Zapatero su complicidad con el régimen de Maduro. ¿Y cómo se expresa eso? Bueno, se expresa a través de España impidiendo que la Unión Europea sancione al régimen venezolano, sancione básicamente a Maduro, Cabello, toda esta gente e imponga una solicitud de vuelta a la democracia. Eso se ha quedado en el aire básicamente porque así lo ha querido Maduro. Maduro se lo pidió a Zapatero y como Zapatero es una persona asalariada del régimen de Maduro y tiene una ascendencia sobre Pedro Sánchez, ha logrado que el gobierno español se ponga de perfil en esta situación. Pero somos los venezolanos los que tenemos que exigir y hacer ver y manifestarnos a través de la cantidad de formas que puede haber siempre, por supuesto, dándole una importancia muy grande a mantenerse seguro, a cuidarse y tener en cuenta que estamos, como ya lo dijimos, frente a un régimen terrorista criminal. Ante la inacción forzada a lo interno por el pueblo, por parte del pueblo venezolano que quiere un cambio y que participó en esas elecciones del 28 de julio y que no participó en las siguientes de mayo y ahorita del 27, estamos frente a una oposición que se haya fragmentada, exiliada, en clandestinidad y con voces silenciadas o perseguidas. Lo que ha dejado un espacio político domesticado. Es así, con una oposición a la medida, que fue la que participó en los comicios regionales pasados y en los anteriores parlamentarios, por supuesto. Bueno, mira, yo no veo tal fragmentación de la oposición, porque cuando tú hablas de la oposición estás hablando de un pueblo opositor, que además no deberíamos llamar opositor, deberíamos llamarlo que le robaron las elecciones, que está esperando que se le haga justicia, este tipo de cosas.
porque son la mayoría. Esa mayoría yo creo que es compacta, es sólida, está ahí, representa 92, 93% de quienes se dicen opositores en Venezuela. Desde hace mucho tiempo el régimen ha creado lo que yo he llamado la Secretaría de Entes Opositores del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces uno ve insólita e increíblemente al señor Claudio Fermín diciendo que Maduro ganó las elecciones, al señor Bernabé Gutiérrez diciendo que Maduro ganó las elecciones. Yo no sé de verdad si es que no tienen familia o les importa pasar a la historia como unos badulaques, unas personas que verdaderamente no representan el sentimiento de los venezolanos. Y después hay otro grupo de personas este, que han sido presos políticos, que han estado en las mazmorras del régimen, que han sufrido eso en carne propia y a los que les dicen, mire, si usted no participa, ya sabe para dónde lo vamos a llevar, ¿no? Y nuevamente, el miedo es un asunto de difícil administración. Entonces, bueno, mi seguridad me hace a que yo haga esto y aquello. Cuando tú revisas los resultados de las actas que se pudieron conseguir, todos esos candidatos que se llamaban de oposición, lejanamente llegaron a 200.000 votos, algo así por el estilo. O sea, no tienen una presencia en ningún lado. El señor Ceballos no pinta nada, el señor Capriles ha desperdiciado su capital político, el Requesens estuvo preso mucho tiempo y si le dicen haga esto, no, yo no es que lo estoy excusando, lo estoy explicando, ¿no? Para que la gente también se ponga en Los zapatos de perspectiva, cada quien. claro. Entonces, yo no, yo veo que hay una dirección sólida en este momento que tiene al régimen atormentado, porque además, inclusive si la agarraran, no le podrían hacer nada porque la reacción de, de Estados Unidos sería Demasiado. inmediata, como lo fue el día que la tuvieron retenida un rato. Entonces, aquí hay un asunto Ella dijo, que, si me consiguen me van a desaparecer, lo dijo recientemente. bueno, sí, eso, pero nuevamente, ¿desde dónde sale esa suposición de María Corina? ¿Cuál es la alternativa de Maduro? Te la explico rápidamente. El señor Hugo Carvajal y el señor Cliver Alcalá Cordones, uno está condenado a yo no sé cuántos años de prisión, cuando salga de prisión tendrá 90 y tantos años, y Hugo Carvajal le espera una condena similar. Ambos se declararon culpables de un caso donde el líder del caso, el primero, el que sale nombrado primero, se llama Nicolás Maduro Moro. Él está acusado en ese caso y por eso es la recompensa de los 25 millones de dólares. La gente cree que la recompensa de 25 millones de dólares es parte de una sanción. La recompensa de 25 millones de dólares es producto de un requerimiento del circuito del sur de Nueva York, quien ha dictado un autodetención, si lo quieres llamar, contra Nicolás Maduro y el señor Diosdado Cabello. De ahí que se ofrezca por cada uno de ellos 25 millones de dólares y 15 millones de dólares al señor Padrillo, que evidentemente debe estar involucrado en lo que Carvajal y Alcalá Cordones se declaran culpables, que es cooperación para el narcotráfico, tráfico de armas y cooperación con el terrorismo. Entonces, ¿cuál es la alternativa de Maduro? Si salgo de Venezuela, 60 años preso o cadena perpetua en Venezuela, si me meten 60 años, eso es equivalente a una cadena perpetua porque Maduro ya tiene más de 60 años, más 60 son 120, nada, difícil llegar tan lejos. Entonces, si la alternativa es que voy a ir preso, yo me hago fuerte en Venezuela y hago de Venezuela mi cárcel. Hago de Venezuela la catedral. ¿Te acuerdas de la catedral? La Claro. catedral fue la cárcel que se mandó a hacer Pablo Escobar Gaviria en Colombia, y donde él vivía a sus anchas. Bueno, estoy preso, sí, pero esta cárcel la manejo yo,
aquí se hace lo que yo digo, y se asesinaba gente, y se hacían parrillas con los cadáveres de los presos, y todos esos desmanes que cometía Pablo Escobar. Bueno, es la misma situación, solo que la catedral de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino López, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, la catedral es Venezuela. Y ellos han hecho de Venezuela su coto, donde ellos viven como reyes, se ponen relojes de $90.000 y todavía sale algún gafo por ahí ¿cómo te llama? A explicar por qué el presidente se merece nada. Cuando tú tienes un profesor universitario ganando $5, que te aparezca un tipo con un reloj de $90.000 es un insulto. Tan es así que se ve en el video a Jorge Rodríguez diciéndole, tápate el reloj. Bueno, Que también se pone unos zapatos de de ahorita, $1.800. de Estados Unidos, ¿cómo ve su rol en este momento? Al inicio de la gestión de Donald Trump, de esta segunda gestión, pues se vio que estaba como en negociaciones, en conversaciones con Richard Grenell, su enviado especial, lograron luego la liberación de los 10 ciudadanos americanos y ahora se ve como un radicalismo, no te reconozco, yo te voy a dar una licencia limitada otra vez con Chevron, pero declaran cartel de los soles, empieza todo, hay aviones que sí, aviones espías cerca del espacio aéreo venezolano y uno dice, ¿cuál es la lectura de todo esto? Bueno, mira, al principio Trump necesitaba que una de sus políticas estrellas, que por cierto es la que más rédito en términos de opinión pública le ha dado, funcionaran, que eran las extradiciones, las extradiciones, no, perdón, La deportación. las deportaciones, funcionaran. Y Venezuela era una piedra en el zapato, porque Venezuela simplemente decía no vamos a recibir a nadie. ¿Qué hace Trump? Y aquí es donde Maduro tiene una responsabilidad que no, por supuesto, la propaganda del régimen hablará todo el gamelote que le da la gana, pero Trump hace una jugada maestra y envía 230 y pico venezolanos a El Salvador, al SECOT. Donde dicen que los ¿Para qué? capturaron también. Claro, pero ¿qué está haciendo Trump con eso? Le está generando un problema a Maduro. Le está diciendo, bueno, Maduro, ya tú sabes dónde te voy a mandar la gente si tú no este, accedes a recibir los vuelos de repatriación. Y no es coincidencia que una vez que llegan los jóvenes al SECOT y se dan unas negociaciones, empiezan ininterrumpidamente los vuelos de repatriación Sí, han estado a llegando Venezuela. esta semana también. Y ese es el juego ahí inicial de Trump, que quería tener un éxito temprano en una política que, como te digo, le ha rendido desde el punto de vista de la opinión pública. Mucha gente considera que esa es su mejor política hasta ahora. Eso, una vez establecido, llega el momento de cumplirle a personas que fueron muy importantes en su victoria, sobre todo en el estado de la Florida. Y entonces ahí encuentras tú al mismo Marco Rubio y senadores y representantes del estado de la Florida que le tienen rato diciendo a Trump necesitamos esto. Y sucede algo aparentemente contradictorio. Le doy, que todavía no la he visto, creo que hasta ahora no ha sido publicada, una supuesta licencia a Chevron para que siga funcionando en Venezuela, y al mismo tiempo le aprieto las tuercas bien duro, como tenía tiempo que no se veía, al régimen venezolano. Te designó jefe de un cartel terrorista, que eso es muy, 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 muy peligroso para Maduro. Yo espero que él lo esté evaluando en la justa dimensión que tiene que evaluarlo. Soleimani, Pablo Escobar, la gente que ha sido perseguida por los Estados Unidos, que no ha terminado bien. Y le doy ¿qué entiendo yo de esta supuesta licencia a Chevron? Que nuevamente no la he visto. Me imagino que están preparando algo que sea potable para los aliados de Trump. Es que al mismo tiempo, en el caso de que sea una transición,
tener a Chevron ya funcionando en Venezuela de alguna manera suavizaría el proceso venezolano de pasar a tener un nuevo gobierno de transición, de lo que sea, que pueda ir de alguna manera usando los recursos petroleros para ir poniendo orden en un país que ha sido asolado, arrasado por el Fíjate chavismo. que ese punto de vista no lo había escuchado, o sea, de que Chevron mantenerlo ahí, si hay un cambio, pues la empresa sigue ahí operando y ya darían pues más licencias amplias, ¿no? Para que sigan operando. Pero no, se nos acaba el tiempo y no quiero terminar sin consultar lo más importante y lo más reciente, que con eso lo dejé para el final precisamente por el contexto en el que estamos. La Corte Penal Internacional y el caso Venezuela uno que está desde hace años, más de 10 años ya, en esa instancia y que se ha seguido documentando y documentando y documentando violaciones de derechos humanos en nuestro país y ahora se conoció este pasado 1 de agosto un documento de la Corte en donde dice que Karim Khan, el fiscal, se tiene que separar de su caso. Mucho se había dicho que si los vínculos familiares entre la cuñada, entre la esposa de Khan y toda la cosa con la administración de Nicolás Maduro, y salió esto, sepárate porque hay indicios de que estabas conflictos de intereses involucrados pues con el gobierno de Maduro. Una Cómo breve, una van a hacer breve, una ahora? breve, una breve recapitulación, mira, que creo que es importante. Cuando Karim Khan es nombrado fiscal de la Corte Penal Internacional, eso generó mucho entusiasmo entre los venezolanos. Estábamos saliendo de una fiscal que había hecho caso omiso de la situación venezolana, había hecho algunas cositas que eran más unos actos de demostración de que sí que estoy haciendo algo, pero no estoy haciendo nada. Y a mí me empezó a generar mucha sospecha cuando el señor Khan llega a Venezuela y dice, voy a abrir una oficina en Caracas. Y entonces le vamos a dar chance a la Fiscalía de Venezuela para que la Fiscalía de Venezuela proceda en estos actos que, y abre un span de tiempo, que es todo este tiempo que tiene el señor Karim Khan en la Corte Penal Internacional. Y entonces aparece este escándalo de una señora que resulta ser cuñada de Karim Khan. ¿Desde dónde se debe evaluar esto? Bueno, desde la perspectiva de las leyes venezolanas. Y desde la perspectiva de las leyes venezolanas, la cuñada de Khan es familia de Khan y por lo tanto hay un conflicto de interés. Ese fue un acto que comenzó la Fundación Arcadia, el doctor Robert Carmona Borja elaboró un documento muy sólido que presentó ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional lo primero que hace es decirle, usted no tiene vela en este entierro porque usted no es víctima, y entonces el doctor Carmona le dijo, mire, aquí está, ustedes me dieron a mí hace 10 años un papel que dice que yo soy víctima en Venezuela. Entonces tuvieron que volver a retar y le volvieron a pelotear el asunto y él volvió a decir, epa, según los estatutos de la Corte Penal Internacional, la ley que regula los conflictos de interés es la ley venezolana. Y según la ley venezolana, el cuñado de Karim Khan, la cuñada de Karim Khan, es familia. Y ese es el asunto en donde se debate ahorita la Corte Penal Internacional, que ha encontrado indicios para suponer que hay un conflicto de interés y le pide a Khan que considere excusarse del caso de la situación en Venezuela. Cuando esto se hizo, unos intemperantes venezolanos con poca capacidad de evaluación de la situación, hasta me sacaron de un grupo de WhatsApp, cosa que me causó mucha gracia, porque bueno, fue un comportamiento básicamente chavista, sin darme ni siquiera la posibilidad de explicar lo que te estoy explicando ahorita, es que el caso Venezuela no se detiene porque tú recuses a Karim Khan, porque la Corte tiene que poner a otro fiscal a encargarlo. No es que Karim Khan se encarga de todos los casos que había. Ya era bastante sospechoso que él se hubiese encargado del caso Venezuela y en tiempo récord pide una orden de captura contra Vladimir Putin
lo cierto es que uno termina aplaudiendo que se requiera que se requiera a Vladimir Putin, que se requiera a Netanyahu. Muy bien por la acción rápida, lo único es que ninguno de los dos países pertenecen al convenio de Roma, por lo tanto es un acto inane, es un acto sin importancia. El señor Khan no ha sido consecuente con el caso venezolano. Y yo creo que es una buena noticia que él deba excusarse, no sería lo mejor que pueda hacer, excusarse del caso venezolano y darle paso a otro fiscal que pueda definitivamente llevar adelante este caso. La gente va a decir que estamos frente a un asunto de retraso, pero más retraso que el que le ha impuesto el señor Khan a esto no puede haber. Esto, por supuesto, va a haber ahí un lapso corto de cambio de riendas en el asunto, pero esto no quiere decir en ningún momento que el caso se detiene. En todo caso, yo pienso que es una resurrección de la situación en Venezuela en la Corte Penal Internacional. ¿Qué queda para Venezuela ante instancias internacionales? ¿Hay Mira, yo, algo yo que se pueda siempre, hacer más allá de un... yo siempre he sido un poco optimista con las organizaciones internacionales porque no tienen capacidad de acción. La OEA no puede hacer nada, la ONU no. En términos generales, las organizaciones internacionales nos pueden dar un aval o algo así por el estilo, pero el problema es que también los países están divididos por ideología. Entonces los países de la órbita soviética o de la órbita china están a favor de lo que diga Maduro y los países que están alineados con la libertad y con la democracia están alineados en contra de Maduro. Entonces, es la situación que nos ha tocado vivir en esta Venezuela tan complicada y que requiere que nosotros pongamos más de nuestra parte para resolver esta situación. Ya hemos puesto bastante, hemos puesto muertos, hemos puesto presos, hemos puesto exilados, pero yo creo que una mejor organización de este asunto nos puede encarrilar a una resolución de la solución de nuestra pesadilla que ya va para 26 años. ¿Es María Corina Machado la que pudiera llevar adelante esa estrategia de organización? Bueno, sin ánimo de que me llamen María Corinito ni nada por eso, por el estilo, que además tampoco me importaría, es la única persona que verdaderamente uno ve que está accionando. Por supuesto, detrás de ella habrá toda una estructura y toda una maquinaria, pero es la persona que acciona, es la persona que dice por dónde deben dirigirse los esfuerzos y no ha renunciado, no ha pasado la página, como han querido hacer muchos actores políticos venezolanos. José Vicente, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu análisis en torno a la situación de Venezuela. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, todo lo que está en curso y de lo que hemos conversado. Y espero volverte a tener próximamente aquí en Cara a Cara por Impacto Venezuela. Mucho gusto, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Fue un verdadero gusto compartir contigo este espacio. A mí también, para mí también. Muchísimas gracias. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.